nombre es Pedro Cáceres Guerrero, soy médico oncólogo del Instituto de Oncología y Radioterapia de la Clínica Ricardo Palma. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema importante que es sobre cáncer de pulmón. Vamos a hablar algo de generalidades, epidemiología y demás. Bueno, y como dice el título de la presentación, ¿qué es lo que debemos saber? Empezamos con esta imagen. En realidad esta es una película del año 97, por ahí algunos de ustedes la habrán visto, es una película futurista. Pero lo que me parecía interesante de esto era de que te daba a elegir dos alternativas, ¿no? Vivir en un mundo de fantasía, que era tomar la cápsula azul, o conocer la realidad, que era tomar la cápsula roja. Yo esperaría que muchos de ustedes me acompañen durante el resto de la exposición y tomen la cápsula roja para que aprendamos un poco más sobre cáncer de pulmón, lo importante que es, y la realidad, no lo que muchos cuentan, lo que leemos por ahí, lo que nos cuenta el vecino, sino un poco de realidad. Entonces hablaremos sobre esta agenda que desarrollaremos a lo largo de la exposición. Hablaremos un poco de epidemiología, algo sobre generalidades de cáncer de pulmón, algunos factores de riesgo, cómo llegamos al diagnóstico y bueno, luego sacaremos algunas conclusiones y conversaremos un poco para resolver sus dudas. Hablando sobre la epidemiología, bueno, en líneas generales es una enfermedad del cáncer de pulmón que compromete casi 19.3 millones de casos nuevos a nivel mundial, 10 millones de muertes y casi 50.6 millones de personas que viven con esta enfermedad. Esta estadística sacada de Globocan, que es de la Organización Mundial de la Salud, nos muestra que a nivel mundial es la tercera causa de incidencia, o sea, es una de las enfermedades, la tercera enfermedad más frecuente que es diagnosticada a nivel mundial y a nivel mundial también es la tercera o es la primera causa de muerte, ¿no? En nuestro país la realidad es distinta, no ocupa dentro de los primeros lugares, sino el séptimo lugar, pero a nivel de mortalidad sí es la quinta causa de mortalidad, ¿no? A la cabeza tenemos a las enfermedades del tubo digestivo, como es el cáncer gástrico, el cáncer de cervix en la mujer, el cáncer de próstata en varones, cáncer de mama en la mujer en cuarto lugar y en el quinto lugar ubicamos a cáncer de pulmón. Y bueno, es un dato bastante perturbador porque vemos que es una enfermedad que si bien en nuestro país no es muy frecuente, sí vemos que es bastante mortal. Y es por eso que es importante conocerlo. Algunas de las causas que están relacionadas al cáncer de pulmón o algunos de los factores de riesgo de la cabeza es la contaminación ambiental que ha venido incrementando con los años y bueno, es una de las cosas que lamentablemente podemos notar cuando vamos por la ciudad y vemos todas las paredes ennegrecidas por el hollín, sobre todo en ciertos distritos de nuestra capital. Como otra parte de los factores de riesgo que nos pueden llevar a desarrollar cáncer de pulmón es el humo de segunda mano, que es obviamente el humo que adquieren los fumadores pasivos. Este humo de segunda mano es importante también como factor de riesgo causante de cáncer de pulmón porque causa casi unas 7.000 muertes por año. La historia familiar de cáncer es importante, sí, pero también, o sea, si tenemos un familiar que ha tenido cáncer de pulmón, pero también tiene que ir asociado a la exposición al humo del tabaco por parte de, obviamente, el que tiene el antecedente. La edad es un factor importante, sí. Normalmente este tipo de cáncer se desarrolla más o menos entre los 25 y 49 años en su pico de incidencia máximo. Ahí vemos que con el paso de los años es alarmante que pacientes con edades más jóvenes sean diagnosticados de esto y en etapas más avanzadas, me refiero en la etapa adulta, también se ve una mayor incidencia por justamente el hecho de que a medida que vamos aumentando en edad van fallando nuestros mecanismos de reparación del ADN y por ese motivo es que vemos más mutaciones. Exposición previa a radiaciones, sobre todo radioterapia en pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes de cáncer, por ejemplo, un linfoma que fue tratado con radioterapia, ese paciente a lo largo de su sobrevida va a tener un riesgo mucho mayor de desarrollar cáncer de pulmón. La exposición a ciertos factores como son el gas radón o el asbesto. El gas radón, que es un gas inodoro que lo encontramos en el medio ambiente, es producto de la descomposición química del uranio
se encuentra en la tierra, y los pacientes que tienen mayor exposición a esto, o las personas que tienen mayor exposición a esto, son los que trabajan sobre todo en sótanos, en socavones, los mineros. Y bueno, el asbesto, sobre todo con algo con lo que se trabajaba mucho en la antigüedad o hace mucho tiempo en las construcciones, en las construcciones antiguas, obviamente los que trabajan en demolición, en construcción, tienen mayor exposición, los que trabajan con frenos, con este, cajas de cambios, disculpar, ando un poquito mal en la garganta. Y bueno, la exposición al tabaco, que es una de las causas principales, que también causa cáncer de pulmón. El beta-caroteno, que es una vitamina, hay un estudio en Estados Unidos, desarrollado en Estados Unidos, sobre todo en poblaciones de Nueva York, donde pacientes con fumadores que ingirieron beta-caroteno en forma de vitaminas tuvieron una mayor incidencia de desarrollar cáncer de pulmón. Como mencionamos al inicio de la presentación, la contaminación ambiental y la exposición a otras sustancias nocivas o químicas, ¿no? Esta diapositiva para mostrar algo de lo mismo, ciertos gases que nos exponen más a desarrollar esta patología, o los carotenoides, como mencioné en este estudio desarrollado en población, sobre todo americana, ¿no? Que es de donde viene la mayor cantidad de evidencia que tenemos disponible al momento. Y como mencioné, el tabaco es una de las principales causas para desarrollar cáncer de pulmón. Recordemos que tiene más de 4.000 sustancias nocivas. Esta tiene 50 sustancias cancerígenas confirmadas y tiene algunos componentes más nocivos, como son la nicotina, que es la que produce la adicción, el acetaldehído, que es el que produce la irritación del tracto respiratorio, nitrosaminas, que son moléculas que van a dañar el ADN, butadieno, que va a causar deformaciones en los embriones, el benceno, que también va a causar mutaciones, anemia y daño en la médula ósea, algunas aminas aromáticas que van a causar a la larga cáncer de vejiga, la acroleína, que también va a dañar el ADN, y hidrocarburos poliaromáticos, que también van a causar malformaciones en el embrión. Entonces, como vemos, el tabaco no es como se veía en los comerciales en la antigüedad, que era algo símbolo de ser cool, sino todo lo contrario, porque nos va a pasar factura con el tiempo. Y bueno, tenemos que estar preocupados por esto y que tenemos que admirarnos y realmente empezar a sumar un poco de conciencia para no desarrollar esta enfermedad. Y bueno, para poder llegar al diagnóstico no es algo sencillo, porque esta enfermedad lamentablemente no produce síntomas hasta que ya probablemente estamos en estadios un poco más avanzados. En líneas generales, el cáncer de pulmón en estos últimos años, por la concientización del uso del tabaco y la exposición a otros factores de riesgo, ha mejorado mucho, pero la época en la cual lo hemos detectado en estadios más tempranos ha sido gracias a la época del COVID, porque en esa época todo el mundo, por obviamente esta patología que era totalmente desconocida, se hizo infinidad de tomografías, radiografías, y nos permitió diagnosticar a muchos pacientes en estadios más tempranos. Y es que dependemos mucho de los exámenes de imágenes para poder diagnosticar esta patología, ya que cuando está en estadios avanzados es que produce ya síntomas como son el dolor constante del pecho, sobre todo al toser o respirar, la tos persistente, la pérdida del apetito o pérdida de peso, la expectoración sanguinolenta, algunos cambios en la voz o la aparición de ronquera, sobre todo obviamente cuando hay compromiso de nervio laringeo recurrente, fatiga, que también va a estar relacionado al compromiso pulmonar, derrame pleural, etcétera, presencia de algunos ruidos o pitidos con la respiración, dolores óseos cuando ya hay compromiso de los huesos, ¿no? Entonces vemos que muchos de estos síntomas no son síntomas que podamos detectar tempranamente, ¿no? Porque probablemente, por ejemplo, si hablamos del tema de la pérdida de peso, si somos pacientes que estamos subidos de peso
y estamos haciendo alguna dieta, por ahí lo atribuimos a eso. O si tenemos tos, bueno, pensaremos probablemente en que tenemos algún proceso gripal y por ahí lo iremos postergando un poquito. La ronquera no siempre nos causa algo que sea llamativo, por ahí si es muy persistente, ya más de 2 o 3 semanas, ahí recién iremos al médico, y eso es el gran problema. No tenemos lamentablemente en nuestra cultura una cultura preventiva, no en muchos sentidos. eh, Así que bueno, es la parte más importante. Y es por eso que normalmente la persona que está sana, no tiene ningún síntoma, pero que tiene una predisposición, puede estar expuesta a factor de riesgo. Si nosotros realizamos una detección precoz que nos va a permitir llegar a un diagnóstico, esto nos va a poder eh, recibir un tratamiento que nos va a permitir atacar la enfermedad en estadios más tempranos y por lo tanto poder hablar de estrategias con intención curativa. A diferencia de si ya diagnosticamos a este paciente una enfermedad evolutiva en la cual definitivamente el escenario va a ser totalmente distinto porque el objetivo del tratamiento también lo es así, ¿no? En términos generales, un modo de explicarlo es, en una etapa temprana tendremos alguna alternativa de tomar alguna estrategia quirúrgica probablemente que va a llevar probablemente con algún tratamiento complementario a un tratamiento con intención curativa, ¿no? En estadios avanzados esa opción quirúrgica queda ya descartada y el tratamiento básicamente se basa en controlar la enfermedad y en tratar de cronificarla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos al diagnóstico de esta patología? Pues el diagnóstico se basa, como dije, en técnicas de imágenes e invasivas, ¿no? Algunas de ellas, como es la broncofibroscopía, que nos va a permitir ver la lesión y biopsiarla, y lo que nos va a dar nombre y apellido de la enfermedad, porque cáncer de pulmón es un conjunto de enfermedades. Tiene distintos tipos, cada uno con un tratamiento totalmente distinto, histologías distintas que tienen un pronóstico diferente. Entonces, lo principal no es solamente tener una imagen, sino tener un estudio anatomopatológico que nos permita llegar a un diagnóstico y que nos permita establecer un plan de trabajo. Otras técnicas de imágenes que podemos utilizar, como son las tomografías de pulmones, las resonancias magnéticas, que van a ser básicamente como parte de los estudios de estadiaje una vez que tenemos el diagnóstico. Los estudios también como son fusión de medicina nuclear con tomografía, como es un estudio de PET scan. Tenemos otros tipos de estudios que también nos van a ayudar a establecer, sobre todo cuando tenemos una duda de compromiso mediastinal, pero esto es básicamente para el abordaje quirúrgico, como son las técnicas de EBUS, ¿no? Ultrasonografía endoscópica. En el tratamiento en sí de cáncer de pulmón vamos a tener distintos tipos de tratamientos. En la actualidad no solamente hablamos de la cirugía, no solamente hablamos de la quimioterapia, existen muchas alternativas de acuerdo al tipo de cáncer de pulmón, como mencioné anteriormente, pero también van a ir direccionadas de acuerdo al tipo de alteración genética, ya que contamos con tratamientos como son la terapia biológica, como son los anticuerpos monoclonales, como es la radioterapia, etcétera, ¿no? Y esto nos va a permitir obtener buenos resultados, obviamente, como hemos conversado en el anterior, de acuerdo a que tener un diagnóstico más temprano nos va a permitir ser mucho más eficaces en el tratamiento. Entonces, lo que yo quiero, esto no es una charla con una intención de ser de hablar mucho de términos técnicos. Es una charla que busca ser lo más didáctica posible para que ustedes puedan saber cuáles son los factores de riesgo, y lo que yo quiero que fijen es algunas de las causas y factores de riesgo, sobre todo a la cabeza, el tabaquismo, el humo de segunda mano. Por lo tanto, si tenemos ese hábito, dejarlo de lado. Una alimentación sana, una dieta mediterránea, que es una dieta rica en frutas y verduras, evitar ahumados. Obviamente las personas que cocinan con leña tienen una mayor exposición. Ocupacionales como son
estos factores, la exposición a asbesto, gas radón, etcétera. Eh, Algunos de los tipos de cáncer de pulmón son muy importantes porque cada uno de ellos va a tener un pronóstico distinto. Es muy importante el estadio clínico porque de acuerdo a ello es que vamos a determinar cuál es el pronóstico de la enfermedad. Respecto de los signos y síntomas, son variables, como he mencionado al inicio de la charla. Algunos de ellos, como son las tos persistentes, la dificultad para respirar, el dolor de pecho, la pérdida de peso inexplicada, la tos con sangre y la fatiga. Pero es muy importante que prestemos atención a los pequeños detalles, porque eso nos va a permitir tener un diagnóstico más temprano. Asimismo, eh, muchas veces pensamos lamentablemente en algunos casos que cuando un médico indica una prueba es porque hay algún interés oculto y no es así. Es que como hemos mencionado, el diagnóstico de estas patologías no solamente se basa en la clínica, o sea, en ver al paciente, en examinarlo, sino también se basa en estudios complementarios como son las tomografías, radiografías de tórax y como mencioné también en el inicio de la charla, la mayor época en la que hemos tenido la posibilidad de diagnosticar pacientes en etapas tempranas ha sido en esta época controvertida porque fue en la época del COVID, que fue una época sombría para nosotros, pero que nos ha permitido también realizar diagnósticos más tempranos y oportunos. Entonces, los estudios de imágenes son muy importantes. Eh, Esto nos va a permitir hacer una mejor estadificación, lo que conocemos con el nombre de etapas en el ámbito coloquial, que van del 1 al 4, y que nos va a, como mencioné en un inicio, a permitir establecer nuestro plan de trabajo y saber cuál es el objetivo del tratamiento. Es muy importante durante este conjunto de tratamientos que el paciente tenga también apoyo emocional, el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, porque no solamente la parte farmacológica es la que va a tratar al paciente, la parte quirúrgica, sino también la parte emocional influye mucho en la parte inmunológica. Eh, Como mencioné, los estilos de vida saludables, los chequeos preventivos son muy importantes, el pronóstico va a variar de acuerdo al tipo y etapa. Hay que recordar que el cáncer de pulmón, o bueno, en general, el cáncer es único. Cada paciente va a evolucionar de una manera distinta. No podemos comparar nuestra enfermedad con la del vecino o la de nuestro amigo que tuvo cáncer de próstata o nuestra amiga que tuvo cáncer de mama, porque todos no van de la misma forma. Y es importante que, pues, voy a insistir en lo mismo, que seamos, eh, que no dejemos de lado los chequeos preventivos. Y para eso, bueno, estamos aquí en la clínica Ricardo Palma, donde podemos ayudarlos para cualquier consulta que ustedes tengan. Les agradezco mucho la atención, espero que haya sido bastante educativa la charla, que se haya podido entender. Estoy abierto a todas sus preguntas y van a disculpar estos temas en vivo, que la tos no me ha dejado tranquilo en estos días, pero hay una pequeña epidemia de gripe que está atacándonos ahora, así que estoy abierto a todas sus preguntas. Bueno, tengo una de ellas aquí que dice: buenas tardes, esta enfermedad es hereditaria, tiene componentes hereditarios. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. En realidad, como mencioné al inicio de la presentación, el factor de riesgo es importante, pero el factor, perdón, hereditario es importante, sí, pero nos va a generar una predisposición. Pero por ejemplo, si a esta predisposición yo le sumo el humo del tabaco, pues obviamente esa combinación no va a ser nada buena. Entonces, sí, es importante, pero el factor de riesgo, pero obviamente si lo acompañas del tabaco, definitivamente estás comprando un boleto casi seguro. Hay otra pregunta. Doctor, buenas noches, gracias por su exposición. ¿Los vapeadores pueden desarrollar cáncer de pulmón? Dicen que como es vapor de agua no hay peligro. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en realidad, muchas gracias por la pregunta. Esto de los vapeadores es algo relativamente nuevo. Hay muchos estudios con resultados, digamos, que todavía no son concluyentes, pero sí hablan de una predisposición también, o sea,
de que los vapeadores tampoco son tan seguros como se piensa. También hay algunos cancerígenos ahí, y sobre todo porque utilizan algunos aceites que nos pueden causar, sobre todo, fibrosis y que nos pueden predisponer no solamente es cáncer de pulmón, sino también mesotelioma. Entonces, eh, te vuelvo a repetir que todavía no es nada concluyente, aún nos falta un tiempo porque todo lo que sabemos de cáncer de pulmón no es algo que hayamos aprendido de la noche a la mañana, lo hemos aprendido en el tiempo, pero sí hay una predisposición y hay algunos estudios que hablan de que los pacientes que vapean también tienen un riesgo incrementado de cáncer de pulmón. Doctor, ¿cómo puede prevenirse el cáncer de pulmón? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad hay algunas conductas que podemos tomar, como el no fumar, una alimentación sana, una vida saludable que incluye el hecho de hacer ejercicios. Pero como hemos mencionado a lo largo de la presentación, hay algunos factores que dependen de factores medioambientales. Entonces hay situaciones que no vamos a poder cambiar, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos en zonas que tienen una alta tasa de contaminación ambiental, como son, por ejemplo, centro de Lima o donde se encuentran las fábricas, pues obviamente nuestro riesgo, independientemente del hábito eh, que llevemos de vida, va a incrementar nuestro factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón, ¿no? Eh, bueno, tengo otra pregunta aquí. Dice, doctor, buenas tardes. Con cáncer de pulmón, estadio clínico 3. ¿Está bien realizar radioterapia y quimioterapia? Muchas gracias por la pregunta. Habría que conocer un poquito más. Creo que esta parte del, de, de las consultas online es un poco complejo porque obviamente no conozco todo el contexto de la enfermedad, pero en líneas generales asumo yo que si le están ofreciendo esa estrategia es porque es una enfermedad que no es resecable y por ese motivo es que le están ofreciendo la estrategia de quimioterapia y radioterapia, lo cual es parte de un estándar de manejo, ¿no? Así que sí estoy de acuerdo si es el escenario que estoy mencionando, ¿no? Eh, Hay otra pregunta, dice, doctor, ¿las personas con tuberculosis tienen mayor predisposición a desarrollar cáncer de pulmón? En realidad, la incidencia de cáncer de pulmón asociada a gérmenes, por ahí hay algunos virus que tienen una mayor predisposición a afectar y desarrollar cáncer de pulmón. Hay un estudio que fue realizado aquí en INES, si mal no recuerdo, que fue relacionado al papilomavirus humano. Tuberculosis, eh, entiendo que no, creo que yo que no, tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Por ahí, lo que sí, obviamente, va a tener un mayor riesgo de desarrollar un segundo episodio si es que todavía tiene alguna lesión eh, que esté calcificada, ¿no? Pero no de desarrollar cáncer de pulmón. Gracias por la pregunta. Doctor, ¿la tuberculosis es hereditaria? Mi mamá tuvo tuberculosis y con el COVID fue la más afectada de mi familia, pero ¿cómo saber si puede tener mayor complicación? Muchas gracias por la pregunta. La tuberculosis no es hereditaria. La tuberculosis es una micobacteria que está en nuestro país, es una micobacteria que es endémica. Em, por el solo hecho de haber nacido en el Perú, tenemos la probabilidad de desarrollar tuberculosis. Va a depender de muchos factores el hecho de que desarrollemos la enfermedad. Algunas de ellas es con la nutrición, sobre todo. Em, el hecho de que su mami haya tenido tuberculosis hace que tenga un pulmón que tenga unos ciertos compromisos probablemente en la sección del pulmón donde tuvo la tuberculosis tenga algo que se llama bronquiectasias. Con el COVID, obviamente, que también afectaba obviamente el parénquima pulmonar, tuvo haber tenido un mayor compromiso. ¿Puede tener mayor complicación? Bueno, puede tener mayor complicación, va a tener una mayor predisposición si tuviera cualquier tipo de complicación respiratoria, definitivamente. Desarrollar cáncer de pulmón, no. Su riesgo no va a incrementar por ello, pero sí de que tenga alguna lesión mayor en el pulmón. Eso sí puede suceder, ¿no? Tienes un pulmón que está lesionado,
ya por 2 patologías. Entonces tiene que evitar mucho la exposición, sobre todo a un nuevo episodio de COVID, aunque ya los episodios vienen siendo menos intensos que al inicio. La vacunación ha ayudado mucho, pero definitivamente es un virus que no se va a ir. Si tuviera algún otro tipo de infección de neumonía, obviamente puede afectar un poquito más su pulmón. Hay otra pregunta. Nos dice: Doc, ¿será posible que me pueda recomendar algún tratamiento para ayudar a dejar de fumar? Porfa, Champix. Bueno, en realidad las estrategias para poder dejar el tabaco, se utilizan algunos chicles de nicotina, porque la sustancia más adictiva, como mencioné en la presentación, es la nicotina. Algunos utilizaban caramelos cuando tenían ese deseo imperioso de fumar. No hay una estrategia que sea 100% efectiva. Va a depender de muchos factores. Creo que vas a necesitar más que una asesoría online, una asesoría por un médico psiquiatra que te dé algunos ansiolíticos también para manejar la ansiedad que produce el hecho de que no recibas esa nicotina. Y no significa que estés mal, sino que obviamente es una enfermedad que no se va a manejar con deseo o buena voluntad. Casi un 40-50% de los pacientes fumadores que quieren dejar de fumar van a presentar recaída. Eso es bastante frecuente, así que debes asesorarte para poder dejar de fumar, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes recomendados para un chequeo preventivo para evitar esta enfermedad? Como mencionaba, no hay un chequeo preventivo para evitar la enfermedad. La enfermedad, el que tiene la predisposición y que ha estado expuesto a la gente, la va a desarrollar. Lo que va a suceder es de que los chequeos preventivos nos van a permitir detectar estadios más tempranos. Los chequeos habituales, que involucran el uso de una radiografía de tórax, en muchos casos es suficiente para diagnosticar algunos nódulos y nos va a permitir saber si necesitamos realizar algún otro estudio de imagen complementario, como es una tomografía de pulmones, ¿no? Pero tenemos que partir de lo básico, que es una radiografía de tórax. Obviamente para eso necesitamos una buena máquina y un buen radiólogo que nos pueda interpretar adecuadamente la imagen, porque tiene que ser un ojo entrenado, ya que en muchos casos se puede pasar. Por ejemplo, pacientes que tienen adicciones, por ejemplo, pasta básica, y que fuman pasta básica, estos pacientes tienen algunos cambios en el pulmón que van a hacer que una radiografía de tórax necesariamente nos permita hacer un diagnóstico más sencillo. Entonces probablemente en estos pacientes, si tenemos obviamente el antecedente, que también es importante brindarlo cuando se va a una consulta médica, porque, y hago un paréntesis en las preguntas, es importante que cuando van a una consulta nos brinden todos los datos que les preguntamos. Cuando ustedes van a una consulta y nosotros les empezamos a preguntar sobre tabaquismo, a qué se dedican, en qué distrito viven, etcétera, no solamente es para conocerlos un poco más, sino porque eso nos permite construir toda una historia alrededor. No es porque queramos ver en base a ello cuánto va a estar la consulta, no es eso. Es el hecho de saber qué factores ocupacionales. Por ejemplo, si usted me dice que vive en el Callao cerca de una fábrica de plomo, voy a pensar que probablemente está expuesto a otros químicos. Si usted me dice que vive en el centro de Lima alrededor de fábricas, voy a pensar que tiene una predisposición probablemente a hacer cáncer de pulmón. Si yo le pregunto si usted trabaja en una fábrica y me dice que trabaja haciendo discos de frenos o pastillas de frenos o discos de embragues, voy a saber que está expuesto a asbesto. Por lo tanto, o me dice que usted es minero, yo voy a saber que probablemente la tos que usted tiene esté causada por un cáncer de pulmón y me va a permitir orientar los exámenes que le voy a solicitar. Entonces, las preguntas que nosotros solicitamos tienen un objetivo. Así que muchos de ustedes, por favor, no se molesten cuando les preguntamos. Es para conocer un poco más sobre la enfermedad, para poder orientarnos y no para que nos digan que revisemos la historia, porque obviamente nosotros necesitamos construir una historia
a partir de un interrogatorio que vamos a ir desarrollando a lo largo de la consulta. Cada especialidad se va a centrar en un tema en particular. Y para el tema del cáncer, para nosotros, la parte del trabajo, la parte del tabaquismo, la parte del alcohol, la parte del consumo de drogas, todo eso nos va a permitir construir una mejor historia que nos va a permitir orientarnos mucho mejor. Doctor, buenas noches. Otra pregunta. La presencia de un nódulo en pulmones es sinónimo de cáncer de pulmón. ¿Qué otras enfermedades podrían provocar nódulos en pulmones? Muchas gracias por la pregunta. No todo nódulo en el pulmón es cáncer. ¿Y qué otras cosas pueden ocasionarlo? Diferentes factores. Desde, como he mencionado, exposición a ciertos ocupacionales, por ejemplo, a ciertos talcos, etc. Lo que sucede es que los nódulos se pueden formar porque algunas células de nuestro cuerpo engloban a ciertas sustancias que son ajenas y se van a encapsular, y esto nos puede producir una imagen. Un nódulo básicamente es una imagen que es radiopaca. Entonces, ¿qué nos va a permitir saber si es una imagen que es patológica o no lo es? Ir haciendo un seguimiento de imágenes. Todo paciente que tiene un nódulo pulmonar que lo detectamos por una primera ocasión y no está asociado a una clínica, vale decir, es un paciente que no viene por tos, no viene por nada, vino a un chequeo, por ahí se le hizo una tomografía de pulmones porque vino por una neumonía y le encontramos un nódulo. A ese paciente debe pasar en unos 2 o 3 meses una nueva consulta para hacerle una nueva tomografía y ver si ese nódulo ha crecido o no. Porque si ese nódulo ha crecido, hay que estudiar cuál es la causa, ¿no? Y probablemente hacer una biopsia de ese nódulo o hacer algún estudio adicional, ¿no? Para determinar si ese nódulo necesariamente es patológico o no. Buenas tardes. ¿Qué especialidad ve esta enfermedad? ¿Con quién puedo verlo? Bueno, el manejo de cáncer de pulmón en la actualidad, o bueno, en general, en todos los tipos de cáncer, es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que en el desarrollo del diagnóstico van a intervenir múltiples especialidades. Usualmente la especialidad que más pacientes nos va a referir es el área de neumología, que obviamente va a ver toda la patología relacionada al pulmón. También por ahí el área de medicina interna, que lo va a derivar a neumología. Pero esto va a involucrar el manejo de ciertas disciplinas, como va a ser radiología, como va a ser cirugía de tórax, como va a ser oncología, los radioterapeutas. El manejo, vuelvo a repetir, es multidisciplinario, pero las especialidades que van a derivarnos al mayor grueso de pacientes van a ser el área de neumología o de medicina general. Así que es importante que cuando iniciemos un estudio de esta magnitud, va a depender obviamente de, por ejemplo, vengo con una tos que tiene mucho tiempo, más de 2 meses que no mejora, por ahí no está acompañada de fiebre, no está acompañada de ningún otro síntoma, voy a ir con el neumólogo, probablemente con el médico internista, y él nos hará los estudios que crea correspondientes, y luego si tiene algún resultado positivo nos derivará al área de oncología para poder en conjunto ver si es una enfermedad que sea quirúrgica o no, y obviamente vamos a necesitar también del cirujano de tórax, que es quien nos va a permitir a través de biopsias llegar al diagnóstico. Los neumólogos también, a través de ciertos estudios como son las broncofibroscopías, que también pueden tomar biopsias de la lesión y que también nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico. Doctor, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuántas veces al año una persona se puede realizar una radiografía de tórax? ¿Los rayos X pueden ser causantes de cáncer? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, las radiografías tienen una tasa de radiación que en sumatoria no va a llegar a hacer que desarrolle cáncer. Tendría que ser que le hagan muchas placas en el año para que puedan causarle cáncer. Otros estudios de imágenes tienen una mayor tasa de radiación, como son las tomografías de pulmones, tienen mucha más radiación que los rayos X, y no por eso deben dejarse de hacer. Tampoco es que estas nos vayan a causar cáncer de pulmón o cáncer de cualquier otro tipo, ¿no? Más bien el personal que es el que realiza estos estudios
es el que está más expuesto a la radiación y ellos sí tienen un riesgo incrementado de hacer este tipo de enfermedades, de cualquier tipo de cáncer, ¿no? ¿El asma es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón? No, no es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón. Muchas gracias igual por la pregunta. Aquí hay otra pregunta. Doctor, ¿qué enfermedad produce la fibrosis pulmonar? ¿Nos puede contar más sobre ello? En general, la fibrosis pulmonar eh, nos va a producir un problema para el intercambio de oxígeno y CO2. Entonces, por sí sola, la fibrosis pulmonar conlleva un riesgo alto de mortalidad en el paciente dependiendo de la extensión del compromiso. Respecto a la pregunta si es que esto puede degenerar en una enfermedad neoplásica, en algunos casos, cuando estamos expuestos a un factor de riesgo como son los químicos, puede desarrollarse a nivel de la pleura, que es el tejido que envuelve el pulmón, otro tipo de enfermedades como es el mesotelioma, ¿no? Así que básicamente la fibrosis por sí sola es un riesgo de mortalidad, no necesariamente de cáncer, y si estamos expuestos a un factor de riesgo, sí podemos desarrollar cáncer. Hay otra pregunta que dice, doctor, ¿hay algún alimento que ayude a nuestros pulmones a recuperarse y hay actividad física si uno es asmático? Muchas gracias por la pregunta. En realidad, el hecho de ser asmático no impide, obviamente hay tipos de asma, no sé específicamente cuál tenga usted, pero la actividad física siempre va a ser favorable para ayudar a disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Alimentos que ayuden a recuperarse, en realidad no, la dieta tiene que ser saludable, por ejemplo, no dietas procesadas, dieta rica en frutas y verduras, lo que se denomina una dieta mediterránea, por ahí evitar carnes ahumadas, evitar también, por ejemplo, el humo de las parrillas, pero no, vuelvo a repetir que no limita el hecho de que tengamos asma, dependiendo obviamente del tipo de asma, pero no limita que hagamos actividad física. La fibrosis pulmonar es hereditaria. Bueno, para hablar un poquito más de fibrosis pulmonar, creo que esa pregunta habría que trasladársela a un neumólogo. No es parte de mi especialidad, pero hasta donde yo recuerdo, no. Podría estar equivocado, vuelvo a repetir, no es parte de mi especialidad. Yo veo oncología y la fibrosis pulmonar no es una enfermedad oncológica. Otra pregunta, doctor, ¿un niño con asma puede dar cáncer al pulmón? Gracias por su informe. Como mencioné, no predispone cáncer de pulmón, el asma por sí solo. Sí expuesto a otros factores de riesgo, pero hay otras causas que pueden. Se ve que en la actualidad la exposición a los contaminantes, etcétera, está permitiendo que pacientes más jóvenes desarrollen este tipo de enfermedades. Otra pregunta, doctor, ¿qué opina de la medicina experimental en el tratamiento de cáncer de pulmón? Gracias por su respuesta. Bueno, va a depender de cuál es el objetivo. O sea, voy a tratar de entender la pregunta. Si se refiere a ensayos clínicos, está contemplado de que los pacientes que puedan ser enrolados en ensayos clínicos es la mejor opción de tratamientos para ellos, porque son medicamentos innovadores los que pueden ayudar a prolongar las sobrevidas. Ahora, si hablamos de medicina empírica, por ejemplo, o que no tenga evidencia como, qué sé yo, ciertos tipos de hierbas o inmunoglobulinas de otros animales, no tienen una evidencia científica, por lo tanto no podría avalarlas, como hay alguna otra que ha surgido por ahí recientemente, pero no tiene ningún aval. Si me habla de ensayos clínicos, los ensayos clínicos
sí están contemplados dentro de las guías de práctica clínica como la primera alternativa para tratamiento de un paciente con cáncer de pulmón o en general o cualquier tipo de cáncer, porque siempre va a comparar una droga innovadora contra un medicamento que es el estándar de manejo. Por lo tanto, sí, los ensayos clínicos sí están contemplados. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿qué exámenes se tiene que hacer para tener un diagnóstico seguro? Bueno, lo hemos mencionado en la presentación, lo que nos va a llevar, o sea, lo que nos va a permitir eh, ver si hay alguna lesión que sea sospechosa es el estudio de imagen. Eso nos va a permitir, por ejemplo, ver si es que la lesión va hacia la luz endobronquial, elegir el tipo de técnica que sea la más apropiada para poder tomar una biopsia, ya sea una biopsia por tomografía, ya sea una exéresis del nódulo, ya sea una broncofibroscopía, porque lo que nos va a dar el nombre y apellido de la enfermedad es el estudio anatomopatológico. El cáncer de pulmón tiene distintos, en líneas generales se divide en dos grandes grupos: cáncer de pulmón de células pequeñas y no pequeñas. Y dentro del de células no pequeñas tenemos dos tipos importantes. No quiero decir que sean los únicos, que son los adenocarcinomas y los epidermoides. Y aparte de eso, vamos a tener infinidad de mutaciones que en la actualidad se testean. Entonces, lo que nos va a dar el nombre y apellido de la enfermedad es el estudio anatomopatológico. Por lo tanto, la técnica de diagnóstico va a variar. Otra pregunta, doctor, ¿cuáles son los síntomas de cáncer de pulmón? Lo hemos conversado a lo largo de la presentación. En líneas generales, en etapas tempranas no suele producir síntomas. Ya en etapas más avanzadas, por ahí la tos, la pérdida de peso, la expectoración sanguinolenta, son algunos de los síntomas que podemos tener a causa de esta enfermedad. Dolor en huesos, pérdida de apetito, son síntomas bastante inespecíficos, pero nos pueden llevar, o la disfonía, ¿no? Pero es por eso es muy importante los chequeos preventivos. Hay otra pregunta que dice, doctor, mi madre tiene cáncer recurrente de tiroides y se echó metástasis al pulmón, ha tosido y en el esputo vino sangre. ¿Usted puede ver ese caso? Bueno, habría que saber el contexto. Sí, encantado de verla, puede coordinar una consulta. Los cánceres de tiroides en realidad son enfermedades propias de la glándula de tiroides. Como todo tipo de enfermedad oncológica, puede hacer metástasis a pulmón o a cualquier otro órgano. Encantado de poder evaluar a su mami por consulta externa, que lo puede coordinar a través de la secretaría. Hay otra pregunta que dice, yo tengo bronquiectasias, ¿qué riesgo corro? En realidad, cuando mencionábamos el tema de las bronquiectasias, gracias por la pregunta, el mayor riesgo que tiene es de hacer algún otro tipo de infecciones, porque las bronquiectasias son, por decirlo en términos prácticos, secciones dañadas del pulmón en las cuales no hay la misma plasticidad, en las cuales se van a acumular secreciones, por lo tanto puede haber un sobrecrecimiento bacteriano y le va a predisponer básicamente a neumonías. Pero de desarrollar cáncer de pulmón, no es así. Hay otra pregunta que tenemos aquí que dice, doctor, una consulta, ¿puede dar el cáncer de pulmón cuando cocina con leña? Sí, es casi el mismo riesgo de un paciente que fuma. Por eso tanto los que trabajan con carbón, leña o la bosta están expuestos a desarrollar cáncer de pulmón por la inhalación de estos vapores, porque en realidad no es el humo en sí tiene una cantidad importante de agentes que pueden producir mutaciones, ¿no? Tenemos otra pregunta. Doctor, buenas tardes. Mi papá tiene EPOC. ¿Es normal que haya momentos que falte aire a pesar de que usa sus inhaladores? Le agradezco la pregunta. Sí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiende a hacer eso. Por ahí en algún momento va a necesitar utilizar más dosis de sus inhaladores. Esa pregunta creo que hay que trasladársela más a su neumólogo, que es quien va a poder ayudarlo
más con ese tema que es de la enfermedad, perdón, de la parte de la especialidad de neumología. Pero igual le agradezco la pregunta. Y bueno, tenemos aquí una última pregunta que dice: buenas tardes. ¿Un paciente que sufre bronquiectasia puede sufrir cáncer de pulmón? Bueno, creo que respondimos la pregunta hace un par de preguntas y no. El hecho de que tenga bronquiectasias predispone a que desarrolle una neumonía, no necesariamente ahora, sino hacia adelante, pero no incrementa su riesgo de padecer cáncer de pulmón. Bueno, nada, ha sido muy interesante la ronda de preguntas. Espero que estos temas del en vivo y de la tos no hayan impedido que se lleven los mensajes claves. Les agradezco mucho su atención y su participación a través de las preguntas y espero verlos en una próxima oportunidad. Yo estoy encantado de poder atenderlos aquí en el Instituto de Oncología y Radioterapia de la Clínica Ricardo Palma, y pueden solicitar consulta conmigo a través de la central telefónica de la clínica. Yo soy el doctor Pedro Cáceres. Buenas noches.